todavía. Bueno, mostrá lo que tenés y vamos a terminar en conjunto, dale. Y después lo terminás y lo cargas. Listo, le paso. Estamos a jueves, Ferraro. Ustedes saben que tenían que tener esta clase. Si yo hoy que es jueves no los aprieto, no teníamos la clase tampoco. Esto es como el que tiene que pagar las expensas. ¿Está? Ay, no me avisaron que vencían las expensas. ¿Y vos no sabés que tenés que pagarlas todos los meses las expensas? ¿Ustedes saben que tienen que tener clase todas las semanas? Yo me amoldo a los horarios de ustedes, le pongo el horario que a ustedes más o menos les puede llegar a caer bien. Pero llegamos a jueves, no me llaman y flaco. Entonces a llorar al campito a partir de ahora. Igual que lo que se estaban quejando que les mandan, me mandan un PDF y tengo que estudiar un PDF. Sí, flaco. Cuando estés a bordo y tengas el PDF del equipo para leerlo e interpretarlo, no va a estar ni el profesor Molanes, ni el profesor Blanco, ni el profesor que sea, ni Ferrario, para explicarte cómo funciona el equipo. Vas a tener que leer un manual que para colmo va a estar en inglés, en un PDF sí lo tenés, interpretarlo y saber cómo funciona. De vuelta. Si no te gusta, a llorar al campito. Dile para adelante, Vigliola. A nosotros nos había tocado sincromecanismo y lo que son indicadores de ángulo y de posición, que lo que encontramos, lo que acá es un potenciométrico, que lo que hace a medida que se le da la corriente, se genera una resistencia en lo que se le llama el material resistivo, y con eso va a generar tipo una vuelta o una media vuelta. ¿No? Y eso es lo que con eso lo que va a generar es un valor de resistencia que si yo le aplico una tensión, ¿qué pasa si yo tengo una tensión y una resistencia? ¿Qué se genera, Vigliola? Si tengo una tensión y una resistencia, se genera un voltaje. ¡Ay! Una caída de potencial. ¡Ay! Tensión sobre resistencia es una caída de potencial de un voltaje, ya a esta altura del partido no admito No. eso, ¿eh? Es una corriente. Una corriente, ¿verdad? Tensión y resistencia. Una corriente. Tensión y resistencia. Y la corriente, el valor de corriente, si el valor de tensión es fijo, el valor de corriente, ¿de qué va a depender? Y de la resistencia que yo le ponga. Entonces, si yo hago un tabulado en donde el equipo que me lo está midiendo me dice y yo le digo, bueno, y voy de 4 a 20 miliamperes, le digo 4 miliamperes cero resistencia y 20 miliamperes es el máximo de resistencia, ¿tá? Y el máximo de ángulo de grado, puedo hacer un tabulado en cuánto vale para cada variación de grados el valor de resistencia, ¿sí o no? Si yo eso lo conecto, por ejemplo, a un instrumento, que tengo graduado el instrumento en grados, ¿qué me va a dar? La lectura directa del ángulo. ¿Sí o no? Del ángulo que va a generar. Exactamente, bien. Sí, ese es un método. Ese es un método, el medirlo con un potenciómetro. Esto a veces se usa también, a veces van a encontrar a bordo equipos en los que uno tiene una entrada analógica. ¿Qué es una entrada analógica? ¿Saben? ¿Empezaron a ver el PLC con el señor Delequini? No, profe. No, pero lo estoy investigando. Una entrada analógica son entradas que son variables. Por ejemplo, una entrada digital es unos y ceros, o abierto y cerrado. Exactamente. Y una entrada analógica es un valor de corriente, básicamente, que en general, en los equipos modernos trabajan con, si es con corriente, de 4 a 20 miliamperes, por ejemplo.
¿sí? En equipos más antiguos trabajaban con 0 a 20 mA o con valores de tensión de 0 a 5 volt, por ejemplo. Existen también lo que se llaman protocolos de campo, que yo les hablé a ustedes acerca de los protocolos de campo, que básicamente la información, en vez de viajar como corriente, viaja como una palabra digital, ¿sí? Baja como una cadena de unos y ceros. Bueno, pero en el caso de la analógica de 4 a 20 mA, yo voy a tener en el sistema de control o en el PLC o en el controlador, que son tres cosas distintas, que me va a tomar un valor de corriente o un valor básicamente un valor de corriente. Ese valor de corriente va a hacer que se genere dentro de la lógica de control del equipo una salida, que puede ser o una salida digital, como bien dijo, ¿quién era que habló antes? Tacones. Como dijo Tacone, alguna salida digital, que va a ser un 1 o un 0, o sea, me va a dar una tensión para que se abra o se cierre un contacto, ¿sí? O va a cerrar o abrir un contacto, un relé interno, o una salida analógica. Yo te puedo tener entradas analógicas y salidas analógicas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en base a una entrada analógica que puede ser, por ejemplo, la medición de los grados de la pala podría ser, se podría tomar. De la pala podría ser, por ejemplo, me va a dar que si se mueve tantos grados la pala, ¿no? Cuando llega a un determinado límite, me marque, ¿sí? Una alarma, por ejemplo, ¿no? Cuando llega a los 35 grados me marque que ya está en el máximo de ángulo de pala, ¿no? Y que se me prende una luz, por decir una cosa. O me va a dar que eso es una salida digital, ¿no? Un contacto que se cierra. Y la otra es que en vez de darme una salida digital, me da una salida analógica. Me dé, a su vez, yo entro con ese valor de ángulo y salgo con otro valor, ¿no? En donde es un valor de vuelta también, puede ser de 4 a 20 mA, en donde alimento un repetidor del axómetro. ¿Sí? Sí, entonces sí se puede usar. ¿Qué característica debiera de tener el potenciómetro? ¿Alguno sabe? Los potenciómetros, básicamente, tenemos dos tipos de potenciómetros, los que son de característica lineal y los que son de característica logarítmica. ¿Ustedes saben para qué se usa cada uno de ellos? Bueno, en este caso lo que necesitamos, en este caso los marqué bien. Claro, bueno, no, el logarítmico es más, la curva es más empinada. A ver si tengo acá con qué dibujarlo. ¿Qué se podría decir? ¿Que es como más progresivo? No, el logarítmico es más... yo lo entendí como que da un giro de 300, o sea, un giro completo y el otro no. No. Lo que sería el lineal. No. Ahora que lo voy a dibujar con otro color, si encuentro los... Acá tengo.
Estoy en clase ahora, te llamo en un rato. Eso. A ver si logro hacer que se vea esto. ¿Se ven las curvas ahí? La verde es el logarítmico, el rojo es el lineal, ¿sí? En donde el eje de las X es el ángulo de giro del potenciómetro, ¿ah? Y el valor en ohm es el que está en el eje de las Y. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿para qué se usan uno y otro? Básicamente el logarítmico se usa en equipos de audio. Los potenciómetros, por ejemplo, de los equipos de música, de la radio, ¿tá? Son de tipo logarítmico. ¿Y eso por qué? Porque la forma en que percibimos el sonido en el oído hace que necesitemos, o sea, si ustedes se fijan que con un poco de ángulo rápidamente trepa. A ver si se ve. Poco de ángulo, enseguida trepa la señal. Y después le cuesta más ir trepando. Pero esta diferencia la percibimos mejor que el principio. Entonces, en la forma en la que percibe el sonido, el oído humano necesita que sea de este estilo. Porque si lo hacemos lineal, tengo que girar casi todo ¿cómo se dice? El potenciómetro para llegar al nivel de audición que tendría que tener al principio. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, para determinados tipos de equipo, audio, por ejemplo, todo lo que es audio, son logarítmicos. Ahora, por ejemplo, para medición, este tipo de mediciones son en general lineales. Esto yo también lo puedo usar, por ejemplo, si yo tengo un variador de frecuencia, saben que es un variador de frecuencia. ¿Sí? ¿Saben que es un VLT, un variador de frecuencia? Sí, lo utilizamos para regular la velocidad de un motor, por ejemplo. El que está escuchando la cabalgata de las Valquirias. Sí, se utiliza para regular la velocidad de... básicamente lo que hace es variar la frecuencia de la red en un rango. Y se utiliza, por ejemplo, para variar la velocidad de un motor. ¿Y para qué puede ser útil variar la velocidad de un motor, por ejemplo? Y podríamos regular el caudal, podríamos regular la velocidad. No sé, me imagino... Claro, se puede regular, por ejemplo, el caudal al que va a circular un líquido dentro de un caño, por ejemplo, para que si está mezclándose dos líquidos, a medida que aumenta la necesidad o el consumo, aumente la velocidad de los dos líquidos para la mezcla o no. ¿Sí? Bien, para regulación de un caudal, para regulación también de velocidad. Ejemplo, ¿ustedes vieron las escaleras mecánicas? ¿Conocen una escalera mecánica? Quiero creer que sí. Sí, sí. Sí, sí. Cuando la escalera mecánica está en reposo, o sea que no está teniendo carga, baja la velocidad. Ustedes lo habrán visto en los shoppings. Ustedes van a ver que cuando en la escalera no hay nadie, la escalera baja la velocidad y anda muy despacito. ¿Y eso para qué es? Para ahorrar energía. La escalera está parada. Gira, pero muy despacito. Y cuando uno se sube, empieza a levantar velocidad y llega a la velocidad normal. ¿Ah? Para eso también se utiliza un variador de velocidad. Tiraje forzado también para alguna ventilación. Alguna ventilación puede ser, donde tienen unos variadores de velocidad importantes, por ejemplo,
Con ustedes estuvimos en el IRISAR, no, con los que están ahora en cuarto. No, estuvimos. La propulsión, pero no navegamos con ustedes. No, fuimos a verlo en una excursión nomás. Bueno, el IRISAR, si ustedes lo fueron a ver en una excursión, se acordarán que tiene 4 motores generadores principales que alimentan a su vez 2 motores, ¿sí? Que ¿cómo son esos motores? Sincrónicos de alterna, ¿sí? ¿Cuál es la fundamental característica de un motor sincrónico? Que la velocidad del rotor y la del campo están sincronizadas. Que no tienen deslizamiento, ¿tá? Y no solo eso, sino que yo tengo la posibilidad de ir variándole la velocidad, variándole la frecuencia. En el asincrónico también, pero en el sincrónico lo que tiene es que es más directa la respuesta. Entonces, ¿qué tengo? Esos motores eléctricos del IRISAR, que trabajan en alterna, porque son motores de alterna, tienen un tremebundo equipo variador de frecuencia, que lo que hace es variar la frecuencia para dar las distintas velocidades, desde muy despacio adelante o muy despacio atrás, hasta todo adelante o todo atrás. ¿Sí? ¿Estuvieron adentro de la sala de máquinas? ¿Estuvieron en la consola o así, no? Sí, fuimos con usted, señor, si no me equivoco. No, conmigo no fueron. Sí, habíamos ido con usted y con Martínez, pero hicimos una recorrida rápida porque estaban operando. Sí, profe, fuimos con ustedes. ¿Se acuerda que fuimos caminando desde la escuela hasta la dársela? No, ni me acuerdo. Ni me acuerdo. La verdad ni me acuerdo. Pero bueno, funciona ese equipo, ese banco funciona de esa forma, ¿sí? Otro lugar donde tenemos variadores de frecuencia, por ejemplo, son en las grúas. ¿Ah? Las grúas para cargar y descargar suelen tener variadores de frecuencia para los ganchos, para el giro. Las grúas tienen básicamente 3 movimientos, ustedes lo saben eso. ¿Sí? ¿Qué movimientos tiene la grúa? Tiene el movimiento horizontal, ¿sí? Tiene el movimiento de la pluma y tiene el movimiento del gancho. Entonces esos 3 movimientos tienen velocidades distintas cada uno. Y para hacer que el movimiento sea suave, ¿tá? Porque si yo le doy un movimiento muy brusco, un golpe muy brusco y tengo algo colgado, ¿qué va a pasar con la carga? Va a empezar a pendulear, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es, cuando la levanto, la tengo que llevar suave, para que no se me empiece a pendulear. Esos 3 movimientos suelen tener variadores de frecuencia o algún sistema de control de velocidad para que la carga se mantenga lo más estable posible. ¿Qué más se tenía ahí anotado, Vigliola? Y bueno, veamos el sincrónicos. Bien. Y las aplicaciones. Acá lo que es sincrónico, bueno, acá estaríamos... Sí, hable. No, acá era lo que había explicado el tema de los analógicos y los digitales. Que bueno, acá dice que en el analógico las agujas son fijas, que van atornilladas a un sincroreceptor y estas están relacionadas con el eje del otro. Entonces por eso es que se les llama, que están sincronizados entre sí. Es lo que marca uno, marca el otro. Claro, en realidad no están agarradas por un eje mecánico, sino lo que se llama eje eléctrico. ¿Está? ¿Se entiende? Ah, listo. No es que están en el mismo eje mecánico, sino que cuando yo genero sobre uno de ellos me va a funcionar como si fuera un generador. Cuando yo genero, lo muevo, que voy a tener una variación de campo magnético y se va a inducir una tensión. Esa tensión se la va a mandar al otro que va a trabajar como un motor.
cuando reciba esa tensión, ¿cuánto se va a mover? Se va a mover lo mismo que se movió el otro para generar esa tensión, para volver a estar en el estado de equilibrio. Eso se llama eje eléctrico. Le hago una consulta, ¿puede ser que por un giro que haga se mueva el otro, o sea, también relacionando el ángulo? Sí, lo que pasa es que, a ver, no siempre es uno por uno, ¿tá? Yo puedo tener que haga un giro uno y que el del otro lado me marque el doble, porque por ejemplo Ah. un lado gira muy poquito y yo me interesa amplificar esa señal para verla mejor del otro lado. O al revés, gira mucho, ¿tá? Y yo necesito bajarlo eso para saber en cuánto está el valor. Es el ejemplo del taco generador, por ejemplo. El taco generador, ¿qué es lo que hace? No es que pega, que pega nada más que 360 grados. El taco generador está girando continuamente, ¿sí? Y la señal de salida del taco generador, como un taco generador en general, ¿de qué, cómo funciona un taco generador? A mayor velocidad va a tener mayor tensión generada, ¿sí? Sí, sería como un dinamómetro más o menos. Como un dínamo, otra cosa, quíteme el metro. Perdón. Como una dínamo, ¿tá? Como un generador de continuo, ¿tá? Entonces, a mayor velocidad del taco generador, voy a tener mayor tensión, ¿sí? Del otro lado, no va a girar la aguja, lo que va a hacer es medirme la tensión, básicamente, y en base a la tensión, en vez de estar marcado en tensión, va a estar marcado en RPM. ¿Sí? Y bueno, último de las aplicaciones. Bien. Que esta cómo se relaciona en el caso del timón de la pala, que está relacionado con una varilla o un tren en una cadena de transmisión, y en el cual también por el giro que va haciendo la pala es lo que nosotros vamos a verlo reflejado en una de las pantallas que pueden ser tanto como marca ahí digitales o analógicas. Sí, a ver, déjeme ver si encuentro una carpeta de un pilotín y lo vemos en la carpeta de un pistolín. ¿Está Mazuco por acá? ¿O Mazuco está en segundo año todavía? ¿Cómo? ¿Está Mazuco por acá? Guido, no sé. Es de tercer año, pero no sé si está ahora presente. Bueno, mejor porque la carpeta del hermano. Después podemos aprovechar y ver. ¿Dejo de compartir? No hace falta, puedo compartir yo sobre lo tuyo. No te hagas problema. Pero si estaba ayer acá. Yo lo he visto. Remoto. Acá está. Segundito. Bueno. ¿La están viendo? Voy a ampliar un poquito. Sí. No, vamos a reducir un poquito. ¿Están viendo esto? Esto es un mecanismo de gobierno, ¿sí?
¿Se acuerdan que lo vimos el año pasado esto con ustedes? Sí, sí. Bueno. Vamos a ver acá qué es lo que tenemos referido a la materia. ¿Qué le suponen que es esto que está acá y esto que está acá? Estas dos cosas grises. ¿Ven mi cursor? Sí, se ve. Primero, esto que está acá, que está cuadrado, ¿qué suponen que es? El tanque líquido hidráulico, El tanque de compenso del aceite hidráulico. Muy bien. el medidor de nivel, el gris. Este de acá, ¿qué sería? Y este de acá. Sensor de alto y de bajo nivel de De líquido aceite, hidráulico. muy bien. Y este es el Medidor de nivel, nivel. medio nivel manual, ¿no? Que lo veo manual. Y además Sí. este tiene una característica. Fíjense que sale un cable por acá arriba, ¿lo ven? ¿Sí? Este debe tener algún sistema de medición continua también. ¿Mm? ¿Sí? Una fotocélula. No, suelen tener un sistema de reed switch. A ver si tengo, hay un fabricante que fabrica unos sistemas. Me viene ahora, denme un segundito, vamos a buscarlo. Chile. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Mm? Bueno, Sí. este lo que tiene son unas paletitas, estas paletitas blancas y rojas, ¿sí? Son blancas de un lado y rojas del otro. Y tiene del otro lado, a ver si tengo alguna. Vamos a descargar la ficha. Sí, esas mismas tenían. Estas son las que... Perdón, Taco, sí, seguí. No, esas Esto lo mismas, tiene, si no me equivoco, estaban en la Argentina C para el medidor de aceite del tanque de aceite limpio, ¿no? Sí, y también estaban para los tanques números 15 de combustible. bueno, ven, tiene un flotante con un imán que cuando va pasando le va haciendo dar vuelta a las paletitas. Claro, nosotros podíamos sondar el tanque con un imán. ¿Mm? Algunos tienen además la posibilidad de que tienen un receptor del otro lado, que sale un cable y me marca el valor de en dónde está el flotante. Pero esos son para barcos más modernos. No, esto es viejísimo. Esto es más viejo que la injusticia, Vigliola. Esto es más viejo que la injusticia. A ver este. Este sistema es más viejo que la injusticia. A ver este de acá, por ejemplo, este capacitivo. Digo, medición de nivel por capacidad, ¿no? Por capacitivos con ustedes. Sí. ¿Lo vimos o no lo vimos? Sí, vimos el concepto que a medida que aumentaba la distancia del dieléctrico, variaba la capacidad y a partir de eso se hacía la medición. Bueno, espera un cachito.
Acá, por ejemplo, tenemos, voy a ver cómo hago para bajar la ficha de este. Lo que pasa acá me está pidiendo que lo configure, no lo quiero configurar. Bueno, acá está el cabezal roscado y acá tengo la sonda. En este caso tengo dos sondas, porque tengo una sonda, este es capacitivo y es además conductivo. ¿Sí? Pero si no, tengo una sola sonda. A ver si consigo uno. FM 120 era. ¿120? No. ¿Ven? Acá es una sola sonda. Este es para alta temperatura. Fíjense por qué sé que es para alta temperatura. Porque está, la rosca de conexión al proceso está acá y tiene todo un cuello alto para separar la electrónica del proceso. ¿Sí? Ven que me marca de menos 50 a 400 grados centígrados. Si estuviera muy cerca la electrónica de la conexión, las electrónicas típicamente no toleran más de 200 grados, ¿sí? Con 400 grados centígrados acá se me fríe. Al estar acá un poco alejada, ya la saco de la zona caliente y la pongo en una zona un poco más fresca, ¿no? Y evito que se me quemen los componentes electrónicos que están acá adentro. ¿Están viendo la página? Sí, sí. Sí, sí. Esta, por ejemplo, fíjense que está cerquita la conexión de la rosca de la electrónica. Y fíjense qué temperatura marca. Menos 50 a 180. Vamos a configurar uno. Vamos a hacerlo, ¿qué lo quieren? ¿Roscado o con flanges? Con brida. Vamos a hacerlo con brida, 150. Vamos a hacerlo en acero inoxidable 316L. Esto de aluminio. Roscado 3/4. 316 era para productos alimenticios, ¿no? 316L no, es, bueno, sí, todo lo que es inoxidable es alimenticio. 316L es cuando el elemento es ácido. Perfecto. Vamos a hacer las bramófilas explosivas. ¿Ah? Vamos a hacerlo. Ya está, esto está acá. Compacto. Acá ya me sacó toda la configuración. Acá ya me sacó toda la configuración y si yo le doy acá, cuando me logueo, me da el precio del equipo. Ven que acá me marca todo un código.
Esta parte es el modelo del equipo, FTI 55. Y esta parte de acá es cómo es la conexión, de qué material es la caja, cómo es la salida eléctrica, qué protección antiexplosiva tiene. El largo activo, el largo inactivo. Yo suelo venir a la página en alemán, porque para mí es más rápido, pero se puede hacer en inglés también, Estos metían señal capacitiva, dijimos. Necesitan Esto es lo que me da, sí, pero la señal me la va a dar a una electrónica, que la electrónica va a salir, en este caso, fíjense que yo elegí FDPT. ¿Dónde estaba? Vamos a tener que elegirlo toda vuelta. Como elegí cualquier cosa. Fíjense, esta es la salida. ¿Sí? Y me da, yo le elegí esta, que es FDPDT, que son relés, salida de relé, que me permite manejar una tensión de 19 a 253 volts en alterno, de 19 a 55 en continuo. ¿Qué quiere ser DPDT? Que yo puedo configurarlo como para que trabaje como normal abierto o como normal cerrado. ¿Y por qué tengo esta diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua? ¿Alguno sabe? ¿Por qué es mucho menos lo que resiste en corriente continua que lo que resiste en corriente alterna? ¿Por qué en general los seccionadores o los switch o los relés de corriente alterna son siempre mucho más robustos que los de corriente continua? Tienen electrotecnia ahora, ¿no? Sí. Me imagino que la corriente continua, por ejemplo, trabajan con más potencia. O sea, el motor de corriente continua tiene más potencia que el... No. Por acá fíjese que es el mismo equipo, la misma potencia, no va por ahí. Sí. Está en un boliche, está en una estación de micro. ¿Dónde está usted, Tacones? Tacones usted, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Estoy justo en el taller ahora. ¿En el taller en la escuela? No. Bueno, buena pregunta para el profesor Matoroso. ¿Sí? Con él ven todos los que es elementos de maniobra, ¿no? Seccionadores, guardamotores, ¿o no? ¿No lo vieron hecho todavía? Estábamos viendo interruptores termomagnéticos, diferenciales, guardamotores, relevo térmico. Bueno, háganle esa pregunta, pues si son iguales, ¿sirve lo mismo un interruptor de corriente alterna para uno de corriente continua o viceversa? ¿No? Anótenla la preguntita y díganle que es un regalito que le manda el señor Blanco ese. Anotado, señor. Básicamente es por cuando se produce la conmutación, no el cierre, sino la apertura de los contactos en corriente continua, suele producirse
producirse arcos eléctricos muy fuertes, muy grandes, ¿tá? Lo cual hace que se piquen muy fácilmente los contactos o que se dañen muy fácilmente los contactos. No tanto en alterna, pero sí en continuo. ¿Sí? Eso se lo va a explicar más científicamente que lo voy a explicar yo. Pero bueno. ¿Y cómo llegamos acá? Por los capacitivos. ¿Y a los capacitivos por qué llegamos? Que me fui. Por los magnéticos de nivel. Y porque estábamos viendo ¿dónde estamos? El equipo este. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pistones tiene? Por lo general creo que tiene 4, puede ser, son de desplazamiento positivo. Por lo general y por lo que yo veo en la foto, le diría más que por lo general tiene 4. Son secuenciados. No, estos trabajan en forma, no son secuenciados, sino que trabajan en forma cruzada. Este de acá trabaja cruzado con el que está detrás de la otra banda. Y este de acá trabaja con el que está acá atrás. O sea, este empuja, este se retrae y el de atrás se retrae. ¿Sí? Trabajan cruzados. Fíjense qué es lo que tenemos acá arriba. ¿Lo ven? A ver, logrando un poco más. ¿Lo ven acá? Sí. A ver. Sí, se ve. Bueno, ¿qué les supone que es esto acá arriba? El sensor de ángulo. El sensor de ángulo. Fíjense que tiene el bracito conectado. ¿Ah? Esta es la mecha. Sí, el de la Argentina C era diferente. Era más un círculo y los pistones. ¿Tenía 4 pistones o 2 No. pistones? Creo que tenía 2. No, pero no era de pistones, era el cilíndrico. Era circular. Era el de Rotary Vane. Ya, ¿viste? Claro, era circular. ¿Era circular o cilíndrico? Sí, creo que cilíndrico está mejor dicho. Era como el lavarropa que había dicho usted, que era de forma cilíndrica, no me acuerdo el nombre. Fribón, Fridembo. Fridembo, ahí está. Claro, así. Este era. ¿Sí? Y fíjense, acá tenemos el nivel. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué supone que es esto que está acá? Un intercambiador. ¿Y para qué? Y para enfriar el fluido hidráulico. Sí, porque si no, ¿qué pasa con el fluido? Porque cuando se comprime se calienta. ¿O no? Sí, cuando en realidad no se comprime el fluido hidráulico. Lo que No, pero. Bueno, pero cuando trabaja el fluido hidráulico se va calentando. ahí está. ¿Y qué pasa cuando el fluido hidráulico se calienta? Pierde viscosidad. Cambia la viscosidad. Se dilata. ¿Y en qué mejor? No se dilata. Un poco se dilata, pero no es el problema que se dilata. ¿Qué pasa si pierde la viscosidad? Y yo pienso que al perder la viscosidad se vuelve más líquido y no empuja lo suficiente, ¿no? No pasa por ahí. A ver, en el equipo, ¿sí? En el tacho, hay desgastes.
acá se va a ver. Va a haber desgastes entre las paletas y la pared. Si el líquido es más fluido, es más fácil entonces puede perder líquido que se fugue hidráulico. y que no, claro, que se fugue hacia la otra cámara y que no trabaje y que no haga fuerza sobre la mecha del timón. ¿Sí? Pierda efectividad del sistema. En la sala de timón de la Argentina no sé por dónde, pero perdía un montón de líquido. O sea, no un montón, pero las chazas de la sala de timón estaban muy resbaladitas. Todos inundados. Sí. Bueno, y eso es un error grave. ¿Y por qué es un error grave ese? Cuando Y porque estamos perdiendo, la aparte del habían hidráulico, hecho puede ser un el accidente. mantenimiento. Pero igual no. Sí. No, llegaron a pegar con la gotita Aparte, si nos quedamos- el coso de nos timón. quedamos sin ¿Qué gobierno, pasa si yo tengo aceite acumulado en las chazas? Y puede provocar un accidente o un incendio, en el caso de que... El problema más grave es el incendio. ¿Mm? El problema, porque una vez que prenda no lo para nadie. ¿Sí? Es un brasero. Una vez que me agarre fuego, y no solo suele haber aceite, sino que suele haber aceite y suele haber pedazos de estopa, trapo y demás, con el cual lo van tratando de juntar. Corríjame si me equivoco, pero no había estopa, trapo, acerrín. Sí, Sí. sí, sí. O sea, estaba todo servido para el incendio. Y abajo de las chazas había más líquido. O sea, líquido derramado. Bueno, entonces, eso es lo que no debiera pasar. Lo que suele pasar es que, ¿qué pasa? A bordo no contamos con los medios para eventualmente hacer las reparaciones que pueda llegar a hacer falta hacer, y se sale y hay que salir a navegar como se puede, digamos. ¿Sí? El Amaco no fue uno de los buques que tuvo problemas con el timón, con el gobierno. ¿Cuál? Amoco Cádiz era. O Amaco. Amoco Cádiz, sí, puede ser, yo no recuerdo ahora, pero lo podemos ver, después lo buscamos y lo vemos. Ese es El Amoco Cádiz tuvo un problema con el timón, sí señor, se quedaron sin timón. Sí, el que derramó petróleo en la bahía francesa. Eso. Sí. Pero más allá de eso, el problema es el incendio en la sala de timón. Pues arranca por ahí y andás a ver a dónde para el incendio. ¿Sí? O sea, todo lo que es la sala del timón, todo es inflamable, pues está lleno, está repleto de líquido hidráulico. ¿Se entiende? Es más, enfrente del salón de timón están todos los cabos de popa. Y los pañoles de pintura y... Igual enfrente estaba la sala de CO2 también, así que... La batería de CO2 estaba ahí. Sí, bueno, pero evitémonos el disgusto siempre, ¿no? En la medida de lo posible, si vemos que hay una pérdida de líquido hidráulico, de aceite o lo que fuera, tratemos de que no se vaya acumulando. Ese barco se prendió fuego 2 veces, ustedes lo saben. 3, señor. Porque, ¿Ves? y claro, porque nosotros en nuestro barco tuvimos un incendio. Bueno. Entonces, ¿incendio en dónde tuvieron? En la cubierta principal había Los contenedores, los generadores. Sí, un generador que estaba en cubierta que alimentaba los reefers. El Power Pack. Sí, me enteré de eso, el generador. ¿Y cómo lo solucionaron el tema? Y en el momento que se controló el incendio con extintores. Solarino corría con 5 matafuegos cada brazo. Tenía matafuego hasta los bolsillos, Solarino. Hasta el de cocina trajeron. ¿Y no armaron una línea de incendio?
Sinceramente agarró muy desprevenido porque no tenía alarmas el generador. Se metió el jefe porque la válvula de corte no andaba y la tuvo que cortar a mano. Y estaba justo en el fondo del contenedor. Así que se metieron con el engrasador y cerraron la válvula. ¿Y se metieron con un equipo autónomo? ¿Se metieron...? No. No, así como estaban, ¿no? Nada. Y no sé si el engrasador estaba en OJ. Bueno, Sí, porque estaba durmiendo, me parece. Todavía no estaba en guardia. o sea, no hicieron una bien, digamos, ¿no? Eso es todo lo que no hay que hacer, porque el tipo si ya estaba el fuego declarado. ¿A qué Sí, creo que sí. Igual, yo particularmente, justo en ese momento yo estaba en mi camarote y vino un muratorio a avisarme y yo salí, me cambié como pude y salí lo más rápido que pude, pero el alarma no la escuché nunca. No, que no tenía alarma. No se dio la alarma en el buque y fue todo muy rápido, la verdad. A ver, el contenedor estaba sobre cubierta. ¿Sí? El contenedor estaba sobre cubierta, la gente de cubierta iba a ir a hacer una maniobra y lo vieron ellos. Ellos informaron. Dieron el aviso por teléfono a la sala de máquinas y ya cuando después subió el jefe y se hizo cargo el jefe con el engrasador para apagar el fuego. No, ¿Quién estaba atrás? Sí, los demás alcanzábamos matafuegos y había bajado todos. Todo, el primero de cubierta estaba abajo, el único que quedó arriba en el puente fue el capitán. Y escúchame, ¿y no llegaron a armar una bomba, no llegaron a armar una línea de incendio? No. ¿No sonó la alarma de incendio? No la dieron a sonar. No. Es que creo que uno de los motivos es porque si se da la alarma, si se hace sonar la alarma, eso después hay que hacerlo reconocer en prefectura, ¿o no? Me parece que quedó todo medio en silencio. No sé, porque a veces funcionaba mal la alarma de incendio de cocina y sonaba, cuando yo me embarqué, sonaba cada tanto, cada 2 o 3 días se ponía a sonar y nadie le daba bola. Y el de los camarotes también sonaba. Pero eso yo no sé si fumaban adentro, ¿no? No, supuestamente decían porque cuando se bañaban dejaban la puerta abierta y el vapor del baño hacía sonar la alarma. Bien. Bueno, todos detalles que me están dando preocupación, una preocupación importante. Me están dando una preocupación importante. Bueno, sepan... Otro detalle más, señor, que del Power Pack que se prendió fuego, ya el primer día que nosotros llegamos, cuando fuimos a hacer la recorrida con un engrasador, nos comentó que a ese Power Pack había que agregarle 5 litros de aceite cada 1 hora, más o menos. Ah, ok, andaba, era de 2 tiempos, como las motos. Estaba en óptima aceite que combustible. Quemaba más aceite que combustible. Puede ser. A ver, yo se lo voy a hacer. ¿Qué sé yo? Para que uno se dé cuenta qué es lo que no se tiene que hacer. No, está claro. Después cuando esté quemado en el bote de salvavidas me cuenta que todo lo que aprendió que no tenía que hacer. En Argentina uno aprende a qué no hay que hacer. Claro. Pero bueno, entiendan, sepan, o sea, yo no les puedo enseñar lo que no hay que hacer, les tengo que enseñar lo que hay que hacer. Si yo tengo una bandeja y está perdiendo aceite, ¿sí? O está perdiendo combustible o lo que fuera, la bandeja está para alcahuetearme que hay una pérdida. La bandeja tiene que estar siempre limpia. Que estar siempre limpia no implica que le voy tirando a serrín para que lo chupe y no se vea. ¿Verdad? Porque lo único que agrego es material combustible. Sino que voy a trabajar de forma tal de evitar las pérdidas. Hay veces que no tengo materiales porque me faltan los repuestos, bueno, eso es reparación urgente una vez llegada a puerto. ¿Sí? Esa es responsabilidad del jefe, del primero, de pedir esa reparación urgente una vez llegado a puerto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho
si me deja abrir esta, que había unos botones que eran para accionar en forma manual, a pie de las bombas, los pistones, ¿se acuerdan? Los tienen acá, miren. Los solenoides. Las solenoides se activan en forma manual desde ahí, a ver si hay alguna otra que se vea mejor. Esto no se ve. En este caso, las tiene acá, ¿lo ven? Estas palancas. Sí, sí. En esta están acá. Está chiquito, pero están acá. Bueno, ya tienen tarea para el señor Matoroso. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. ¿Quién seguía con esto? Había unos que me preguntaron por el tema de planos y... Sí, nosotros. Espera, antes de que cambie. Termino el trabajo de lo otro que me falta y lo vuelvo a presentar. Terminé el trabajo con lo que vimos hoy, ¿está? Y pasáselo a ¿cómo se llama? A Martín. A Martín Muratore, para que lo agregue en el Drive, ¿sí? Así ya lo vamos armando los apuntes oficiales para el examen. Pero lo vuelvo a presentar como para que lo vea completo y no sé qué otro tema más que hay que agregarle. Lo vemos rápidamente la semana que viene. ¿Qué les iba a decir? Se me fue. Este Alzheimer, Lo del grupo 2, profe, que tenemos que hacer el tema 10. Agarren. El señor Milleno le dio los planos de la caldera del... ¿cómo se dice? Sí, el buque del acero. Sí. ¿No tiene los planos de eso? Sí. Sí, lo tenemos en el Drive. Bueno, pensábamos hacerlo con un circuito eléctrico, a lo mejor. Estábamos planeando hacerlo con un circuito eléctrico. Toda la parte de determinación, análisis de planos, etcétera. Bueno, lo pueden hacer, pero a mí lo que me interesa es que lo hagan con el plano de la caldera, porque en el plano de la caldera van a tener presostatos, medidores de nivel, medición de temperatura, ¿ah? Y algo importante, fíjense, busquen, algo que está en el manual de la caldera del buque es que, por ejemplo, nos aparecen las fallas, hay una tabla en la cual aparecen las fallas, al lado aparece ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de esa falla? Y el otro, una posible causa de la falla. Claro, aparece la falla, la causa y el remedio. Exacto. Ese para en el punto 10 que determinar la falla. Habría que ver de conseguir este librito, que yo no lo tengo, lo tuve en algún momento. Pero este librito lo que contiene es toda esta información que está por acá, por ejemplo. Cuando les marcan, cuando ustedes ven, esta es la típica identificación de tag es de la etiqueta, que se van a encontrar, por ejemplo, en un P&I. P&I es un plano de proceso como este, ¿está? En donde, por ejemplo,
Este LT quiere decir Level Transmitter. Este LC es un Level Controller. ¿Ah? Flow Controller. Entonces hay una tablita de ISA, no de ISO, en donde me va a indicar qué quiere decir, por ejemplo, cada letra. Está bien. Eso para hacer el análisis del Por plano. ejemplo, si yo tengo LC, vengo a la tablita y me dice Level Device Function Control. Ahora, si yo tengo LT, van a ser, por ejemplo, fíjese que es Level, medición de nivel, y la función del equipo es Transmitter. ¿Sí? Si yo tengo una T, es una Temperature. Y si tengo TT, es Temperature Transmitter. ¿Sí? Una F es Flow. ¿Ah? Y si es una Y, es un relé de caudal. ¿Qué es un relé de caudal? Es un control de caudal que cuando llega pasó una determinada cantidad de litros, corta o habilita. Bien. Por ejemplo, en una dice descomposición en bloque, restitución de operatividad. Descomposición en bloque, lo que nos imaginábamos era, por ejemplo, ir descomponiendo el circuito en etapas hasta reducirlo a un punto en que podamos encontrar la falla. Un ejemplo claro de eso que dijo mi compañero recién es, por ejemplo, en una casa que tenemos varias habitaciones seccionadas en el tablero principal. Por ejemplo, nos salta el disyuntor, entonces nosotros bajamos todas las térmicas, subimos el disyuntor y vamos subiendo de a una térmica hasta encontrar la zona afectada. Y a eso... Por ejemplo, ¿ven el planito que tengo acá mostrando? Sí. ¿Lo Sí. están viendo? Sí, sí. Bueno. ¿Qué tengo acá? Tengo un tacho, ¿sí? Sí. Tengo un tacho. Por ejemplo, uno de los bloques de control es este. ¿Qué hace este bloque de control? Vamos a ver cómo trabaja. Tengo un transmisor de nivel, ¿tá? Que me toma nivel arriba y abajo del tacho. Este transmisor de nivel me va a dar un determinado nivel como analógico acá adentro. ¿Sí? Le va a dar la señal a un controlador de nivel, que a su vez le va a dar la señal ¿a qué? A una válvula que va a habilitar la descarga. El ritmo de vaciado del tanque. Este es un bloque. ¿Sí? La válvula a su vez, ¿qué tiene? Válvulas manuales. Tiene un bypass manual y una válvula de bloqueo manual. ¿Para qué tengo estas dos válvulas? Por si tengo que cambiar el actuador. El actuador. O la válvula. O la válvula. Ojo que... ¿Sí? El actuador es la parte de arriba, la válvula es la parte de abajo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Cierro por acá y para no parar el proceso, ¿qué hago? Abro el bypass, laburo con el bypass con un controlador de 2 bolas. ¿Sí? Bien. ¿Y acá qué voy a tener? Acá voy a tener otro bloque de control. ¿Qué control? ¿Qué es esto? Toma abajo del tanque y lo tira por arriba. ¿Y esto qué dice ahí? Un calentador. Hay un intercambiador Es una serpentina. con una recirculación. Un calentador. Y fíjense que dice Hot Oil Return. Hot Oil. Ajá. ¿Y esto de qué me da una idea? ¿Con qué estoy calentando? Aceite caliente. Y si estoy calentando con aceite caliente, ¿qué es lo que tengo yo en el barco? Si es un barco, por ejemplo.
¿Cómo que es lo que tiene? Fluido térmico. Claro, Tengo una caldera de fluido térmico, muy que bien. calienta el agua para el motor principal, puede ser. O calienta algo, no sé qué es esto. Calienta algo con fluido térmico. ¿Ah? Fíjense que acá tengo, ¿qué tengo? ¿Qué dice acá? FT, ¿qué es un FT? Flow Transmitter, transmisor de presión. ¿Ah? Que el Flow Transmitter trabaja con un FIC. ¿Qué era un FIC? Vamos a ver qué era un FIC. ¿Sí? Entonces, Flow, F, Flow. Vamos a buscar la I. Indication, ¿sí? Y la C, Control. Con un controlador e indicador de caudal. ¿Ya? Esto quiere decir que acá voy a tener una pantalla que me va a estar marcando el caudal, ¿sí? Y me va a ir marcando el controlador. ¿Y el controlador sobre qué va a trabajar? Sobre la Sobre la válvula. válvula. Sobre la apertura y cierre de la válvula. Va a ser controlar el caudal del fluido térmico que va a ir al... Y acá el que tengo, TDT. ¿Ah? ¿Qué es el TDT? Temperature Digital Transmitter. No. La D. A ver qué dice la D. Differential. Casi. Un transmisor de temperatura diferencial. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que va a medir, si es diferencial, ¿qué tengo que tener? Una diferencia. Una diferencia de temperatura. ¿Y por qué tengo? Porque fíjese que acá está conectada, esta patita está conectada abajo, esta patita está conectada acá. A la entrada y a la salida del intercambiador. El calentador. El calentador. Siempre va a tener que supongo que siempre va a tener que trabajar con una diferencia de temperatura seteada. Que a su vez va a ir a este chisme que está acá. ¿Qué es este chisme que está acá? Este es medio complicado, este lazo, pero bueno. El del barco ni le cuento. ¿Cómo? El del barco ni le cuento. No, pero se parte en pedacitos. ¿Usted sabe cómo se come un elefante? No, nunca comí. De un bocado. ¿No comer con elefante? El pedacito, de bocaditos. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Y después habla de los simuladores también, el mismo tema. ¿Qué dice de simuladores? Dice, dispositivo de simuladores, modo de construcción de simuladores elementales, su Claro. aplicación. Claro. Si yo, por ejemplo, se me jodió esto me tiene que funcionar, ¿tá? Y se me jodió este transmisor de nivel, ¿tá? Pero yo tengo un transmisor de nivel, tengo un nivel óptico, ¿tá? Acá, que yo puedo poner a alguien acá a ver cómo está el nivel. En vez de ponerle el transmisor de nivel, levanto los cablecitos de esto y al controlador le pongo, por ejemplo, un potenciómetro que me entregue de 4 a 20 mA, suponiendo que la salida sea de 4 a 20 mA. Yo con el potenciómetro estaría simulando el transmisor de nivel, ¿sí o no? Sí. Ya dije sí o no, ya me sale el meme, la puta madre. Sí, está bien, pero no sería, o sea, ya ahí es no es un simulador como por ejemplo nos imaginábamos nosotros, que el simulador que nos pasó el Churra o el Festo, que nosotros simulamos algo sin aplicarlo. Ahí lo estaríamos aplicando ya. Acá lo estarían haciendo por hardware. Claro. ¿Sí?
Se puede hacer también por software. Se puede meter, si usted se conecta, si esto tiene la posibilidad de conexión, se lo va a explicar del Ericini, ¿tá? Uno puede comunicarse por cable, por lenguaje de programación del controlador, podría eventualmente simularle una señal de, como si tuviera 4 a 20 mA, o una señal digital, ¿sí? O una entrada digital o una salida digital. Yo en los controladores, porque son de cosas distintas. Una cosa es un controlador, una cosa es un PLC y otra cosa es un sistema de control digital. ¿Ah? Vamos en grado ¿cómo se dice?, de jerarquía. Más arriba de eso ya tenemos sistemas de control distribuido y demás. Eso no lo van a ver en un barco, lo van a ver en una refinería eventualmente, un sistema de control distribuido. Pero bueno, yo en un controlador, en algunos controladores tengo la opción de conectarme por vía de un cable serie, por ejemplo, con la computadora, y vía la computadora simularle engañarlo al controlador, ¿ya? Y en vez de hacerlo por hardware con un potenciómetro, hacerlo con la computadora. Eso se puede hacer. También hay equipos. Vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá a Fluke. Fluke, no. Estos son generadores de señales. ¿Mm? Que yo puedo generar distintos tipos de señales. Los hay desde los más simplitos, que son manuales. ¿Mm? Así estilo, ¿cómo se dice? Estilo tester. Fíjense que este acá, ven que dice, este dice la 20 mA, salida en miliampere. Si yo lo pongo acá, generar una señal, por ejemplo, de 4 a 20 mA e inyectarla directamente con el equipo. ¿Cómo se llamaban? Ponerle Fluke solo. Un momento, por favor. Hola. Gracias, no me interesa. Anda la puta. Bueno, este es un osciloscopio, ¿no? Ve, por ejemplo, acá yo puedo simular señales, distintos tipos de señales. ¿Mm? Ven que acá dice, se llega a ver la figura, yo la tengo muy chiquita, pero ven que dice miliampere, corriente continua, termocupla RTD, ¿sí? Sí, sí. ¿Lo ven? Estas herramientas a bordo difícilmente las tengan. Muy difícilmente las tengan. Sepan que existen. Sepan que existen, ¿sí? Entonces a bordo va a ser más fácil que yo me encuentre ¿cómo se dice? Un potenciómetro a que me encuentre un equipo de esto. ¿Está? Y si no me encuentro un potenciómetro, capaz que me encuentro algo con lo que puedo improvisar un potenciómetro.
Entonces lo que busca esa parte del programa es que ustedes puedan leer un P&I, un plano de procesos como este, sepan de qué se trata cada cosa, para que puedan identificar cuándo les está fallando algo, dónde está ubicado, ¿ah? Y cómo va conectado a las cajas de automatización. ¿Sí? ¿Tienen el de la caldera por ahí en algún lado? Tienen que tener el P&I de la caldera. Sí, está seccionado la parte de combustible. Bueno, agarran uno y lo vemos. Bueno, perfecto. Perfecto, señor. ¿Está? A eso se refiere. Cuando se refiere a parte de simulaciones, la simulación, a ver, tener en cuenta que ¿qué me puede estar produciendo una falla? ¿Está? Porque si bien los manuales vienen con el troubleshooting, o sea, con qué es lo que me puede generar la falla, también hay cosas que no van a estar, ¿sí? Y tengo que yo tener que usar la cabeza para buscarla. Dejo en la grata compañía del ingeniero Matoroso. ¿Qué les hace? ¿Les manda un link? ¿Cómo labura Matoroso con ustedes? Sí, por mail nos va a mandar el link de la clase. Bueno, mándenme el link por, ¿cómo se dice? Por WhatsApp. WhatsApp. Grupo. Al grupo, así entro unos minutos, los saludo y los dejo después. Nos va a hacer quedar bien, ¿no, señor? Fantástico. Les voy a explicar que tensión sobre resistencia le da una fuerza electromotriz. Los voy a hacer quedar bárbaro. Bueno, mándenme el link que así de paso los saludo y luego hablamos. ¿Ah? Buen día, señor. Salgo de acá. Listo, señor. Gracias. Nos vemos. Buen fin.